Primero, antes de nada, muchísimas gracias por haber venido. Hoy un sábado que, a ver, que es verdad que la gente suele quedarse a dormir, pero yo creo que los sábados también está bien hacer este tipo de cosas. Sábado frío de enero, ya sábado frío. Mucho frío, eso sí que es verdad, pero aquí estamos bien, por suerte. Bueno, conocéis todos a Marina, lógicamente, porque si habéis venido es por ella. Así que, bueno, hoy vamos a hablar sobre todo, de una de sus últimas novelas, que es La novia roja. Antes de nada, cualquier pregunta que tengáis, levantad la mano, preguntad sin miedo, que no mordemos ninguna de las dos, pero sobre todo preguntad para ella. Estoy aquí un poco de moderadora, ¿sabes? Pero si hacemos plan charla, yo por mí encantada. Sí, es mucho más dinámico, exactamente. Así que voy a lanzar yo la primera pregunta, un poco, háblanos de La novia roja. Esta es la pregunta que como otro tiempo. La novia roja es una especie de retelling o reinvención de Barba Azul. Yo muchas veces las historias que escribo tienen de fondo un cuento tradicional. Me encantan los cuentos, creo que al final, como personas nacidas en Europa, tenemos todos los cuentos en la cabeza y todos conocemos varias versiones de Blancanieves, de Cenicienta, de tal. Y yo cuando era pequeña, a mí me gustaban siempre las cosas un poquito macabras, ¿no? En plan, entonces mis padres me regalaron, ya tenía 11 años, sí, los cuentos originales de los hermanos Grimm. Yo aluciné, a raíz de ahí me emocionó muchísimo y empecé a leer ya otros cuentos, la versión que venía. Y uno de los que siempre me ha fascinado mucho es Barba Azul, porque normalmente los cuentos que nos llegan son muy... Dosificados, ¿no? No, son como muy categóricos a la hora de alucinar algo. También. Claro, Cenicienta te enseña que ella limpia y es buena, limpia y es buena, limpia y es buena, y gracias a eso se salva al final y pasa esto. Y se casa con un príncipe. Si vemos a otra Blancanieves, también es muy dócil, es muy buena y por eso al final se salva. En cambio, Barba Azul es un cuento que, incluso la primera versión, ella no es tan buena, ella se casa por interés, ella miente al marido, ella hace lo que no debe y aún así el cuento como que acaba bien. A mí eso me gustó bastante, me hacía. Entonces, aparte toda la temática que ya es un poquito gótica en el cuento y el hecho de no abras la puerta, pues la puerta, ¿no? El misterio de ese, abres la puerta y están ahí los cuerpos descuartizados. Es un cuento muy oscuro. Este cuento Disney no lo puede coger. No tiene manera de justificarlo, de hecho. No es manera que suele hacer, no tiene un modo de decir, bueno, vamos a... No, o sea, es que es muy... Era el fiable lo que había ahí, ¿no? ¿Sabes? Entonces, y de hecho eso no se le castiga tanto a la protagonista, es un poco así moralmente ambiguo, ¿no? Entonces, también me gusta mucho la ambientación gótica, este estilo de ficción y tal, y se me ocurrió combinar las dos cosas. Lo que pasa es que yo sí que dije, si en el cuento tradicional la protagonista es un poquito retorcida, yo voy a ir a full, en plan, es un personaje muy oscuro. Creo que es la protagonista más mala que he escrito, sí, entonces, pero te lo cuenta ella. Y si cualquier persona, tú coges la peor persona del mundo y te cuentas su historia, no te va a decir soy una mala persona. Te va a decir, hombre, esto lo hice porque tal, esto lo hice porque justifica. Entonces está todo el rato en el libro el juego de tú estás viendo que Camila no está viendo del todo, pero te lo estoy contando ella la historia. Entonces, al final, cuando alguien te cuenta la historia, es un poco involuntario y por momentos tiene un poquito de razón. Y el juego ese era mucho con eso, con la propia narración y con la propia historia que se va contando a ella misma. Porque es un personaje que miente mucho, pero se miente a ella también. Bueno, a ver, claro, es que en la historia final, en la original, la chica que dices tú, la chica no era precisamente buena, con lo cual cogerlo y llevarlo al extremo, sí, creo que es un ejercicio muy interesante. Fue muy divertido. Y además que es un cuento que realmente no se utiliza mucho para hacer retellings. Pero porque es muy oscuro. Claro, o sea, yo siempre he visto pues los típicos, ¿no? Blancanieves, que lo ponen a lo mejor en fantasía un poco más oscura, o tal, o la traen al presente, pero es verdad que Barba Azul es un cuento que es muy oscuro. A mí también tuve una época que estaba muy obsesionada con Barba Azul. Claro, y si se hace de forma oscura sí que tienen que ser ya pues autores o directores de cine que sí que lo llevan a muy oscuro también, ¿no? Porque Margaret Atwood sí que tiene alguna reinterpretación del cuento, pero eso ya pues es que es un señor que tiene mujeres muertas en una habitación, no puedes llevarlo más extremo, claro, la verdad, sería complicado. Así que sí que se presta mucho eso, a cualquier cosa oscura. Y luego dime. No, pero lo primero, enhorabuena por la publicación. Una cosa, te voy a preguntar, ¿es la primera vez que haces un retelling de un cuento tradicional o en tus otras obras has utilizado ese recurso para...? Lo he hecho más veces, solo que a veces está más escondida y otras veces menos. De los que hay aquí, una casa sobre tus huesos tiene un poquitito de Rapunzel.
la chica que no puede salir de casa, el juego con el pelo largo, la madre que desaparece, hay un poquitito de Rapunzel, pero está mucho más escondido. Aquí no hay nada escondido. Y la primera historia que publiqué, que se llama Legado de plumas, va de dos hermanos mellizos a las que viven en un sitio donde hay ángeles, y la historia es que los ángeles son tan hermosos que si los ves te mueres. Entonces, esto es el prólogo, no es spoiler, cuando llega un ángel a su casa donde viven, la madre les arranca los ojos para que no les vean. Y a raíz de ahí es la historia de los dos niños. Y ese tiene mucho de Hansel y Gretel, pero también un poquito más escondido que este. Este aquí no está escondido en absoluto. Y nada, tío. Sí que también te mueves mucho por la fantasía, porque has escrito tanto terror como fantasía. Sí. ¿Qué es lo que te atrae de cada uno de los géneros para tratarlos? ¿Qué tienen que a lo mejor otros géneros de momento no han llegado a decir, me apetece escribir? Yo cuando era pequeña era una niña muy dispersa. Entonces es verdad que cuando leía un libro más de terror, los de Pesadillas de Rose Stein o El pequeño vampiro o tal, abrías el libro y te atrapaba mucho. Cuando estás en peligro de muerte, según es la página, quieres que no es más fácil seguir leyendo. Entonces leía mucho terror, yo creo que porque era muy despistada y muy eso. Sí que es verdad que la fantasía también me gusta muchísimo. Y aunque quizá, sí, disfruto más el terror, pero no podría quedarme solo con el terror. También el terror a veces es tan intenso que necesitas un poco así, pues, dragones o unicornios o algo para despejar la mente, ¿no? Me gustan mucho las otras cosas y creo que al final son muy complementarias, ¿no? De las tres géneros especulativos, ¿no? Que es la ciencia ficción, fantasía y terror, creo que la ciencia ficción es el que nos hace más reflexionar como sociedad de los cambios sociales que hay, de las tecnologías, de todo esto, ¿no? Más a nivel eso de colectivo. Creo que la fantasía es el más evasivo, de vamos a soñar, voy a olvidarme de tal. Tú te ves el Señor de los Anillos porque no quieres ir a trabajar y estás ahí pensando en el anillo único, ¿no? En los nazos y tal. Creo que te despega más. Y me parece que el terror es el más interceptivo, el más de dentro, el más de sacar los monstruos que tenemos y hacer una pregunta. ¿Y si, pues eso, la ventana indiscreta, por ejemplo, un clásico, en plan de ¿y si el vecino ves? ¿Y si ves lo otro? ¿Y si ves tal? Pero sobre todo me parece muy interesante, hablo muy rápido, puedes darme sin duda, cuando es como una persona hacia adentro. ¿Y si yo llego a hacer esta cosa? ¿Y si luego hago otra? Entonces, sacar como a pasear un poquito los fantasmas en un terreno controlado como en la ficción me parece que es muy exorcizante, ¿no? Te ayuda mucho a soltar, a investigar sobre lo mismo, qué nos hace humanos, a conocerte un poco mejor. Creo que sí. Yo creo que el terror tiene además algo que eso es muy personal, porque además no todo el mundo tiene miedo a lo mismo, pero sí te puede generar esos sentimientos. O sea, a lo mejor conectas con la protagonista en este caso y dices, pues yo no haría eso, o pues yo lo haría peor, ¿sabes? Que a lo mejor lo piensas y dices, pues yo llegaría a un punto más, te conoce porque a lo mejor dices, pues yo tengo un punto más sádico, a lo mejor llego yo un poco que más allá, pues que no, pero ahí, ¿sabes? claro, creo que de todas formas, al final, mientras que en otros géneros el cine y el libro van muy a la par, porque en fantasía se pueden hacer cosas muy similares o en tal, en terror es que son dos idiomas distintos y a veces cuando leemos un libro de terror esperando tener las sensaciones que tenemos en una película nos equivocamos un poco, ¿no? En plan, en una película tendremos lo audiovisual, tenemos las luces, tenemos las sombras, es súper inquietante cuando está algo súper oscuro y nos ve la figura, ¿no? El sonido, a mí lo que me... Sonido, sí, el sonido, y se juega mucho, me encanta el cine de terror también, pero es verdad que mucho juega con los jumpscares y si de repente te ponen la música a tope y te salta una monja en la cara, pues saltas pero porque tienes reflejos, a lo mejor no te hubiese asustado tanto de otra forma, ¿no? Sí. Y mientras que el terror en el libro es mucho más, yo creo que jugar con la inquietud. Sí. Y crear la atmósfera y meter a la gente en el libro, ¿no? Y a mí me parece que hay algo muy bonito y es que juegas mucho con el propio lector. Una persona que lee un libro de terror quiere entrar en ese juego, ¿no? No es como los adolescentes que van a ver una película de terror. A mí no me da miedo y están así todos a la mano, ¿no? En el libro es más, claro, el interés es más genuino de venga, y vamos a ver qué pasa, y vamos a... Me apetece entrar aquí, me apetece seguir, pero al final sí, porque te genera lo que dices tú, te genera esa inquietud, esa... Tú estás viendo que algo no está bien, pero no sabes qué es, pero quiero verlo, pero... Y como es lo que dices tú, es un entorno controlado, a ti no te va a pasar nada, le pasa a la protagonista, pero también conectas con los protagonistas y dices, bueno, a ver qué pasa, a ver qué... Como en El Resplandor, que por ejemplo juega mucho con los terrores infantiles, sí, que es algo como muy personal, pero es verdad que casi todos hemos tenido algún terror. Claro, empezando la parte del terror infantil,
claro, te pone a un niño en una situación vulnerable muy fuerte, porque tiene un padre que es abusivo, está totalmente encerrado en un sitio. Entonces, ahí yo creo que es un poquito inevitable estar ahí diciendo que es que quiero que le vaya bien a este crío, pero no le va a ir bien porque está haciendo el panorama, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tiene el terror, yo creo que te conecta con tus miedos y también con la parte más humana. Sí, yo creo que sí. Personalmente. Pero a mí me encanta el terror, otra gente dirá que es morboso y demás. Yo también soy de terror. Entonces, en todos los ámbitos me gusta, en literatura, en cine y en videojuegos. Claro, y en videojuegos es súper inmersivo. Si ya la película tiene todo el desplegado de visual, en videojuegos estás tomando encima decisiones, que estás más dentro. Entonces. Y en fantasía sí que es verdad que aparte, bueno, saca de los dos relativamente cerca, o sea, han sido dos publicaciones muy cercanas, las tres hijas del rey muerto ya pasas directamente a fantasía. Sí, y además fantasía juvenil. A ver, que es más, bueno, aquí pasa un poco como Stephen King. Como yo publico fantasía juvenil, hablamos de fantasía juvenil, pero yo creo que es adulta, pero bueno, ¿sabes? En plan, pero es verdad que está catalogada como, bueno, juvenil, sí. Pero lo gracioso es que cuando lo cogió la editorial Dolorosa ponerlo en juvenil, alto o adulto, y de repente pues una parte de 13 años, y bueno, pues nada, ¿sabes? Es una etiqueta. No porque haya, normalmente muchas veces si hay algo sexual automáticamente lo ponen adulto, y yo creo que es algo que pasa, no hay nada sexual, pero realmente no me parece que cuando yo lo escribía no tenía una persona de 17 años que lo pueda entender sin problemas, pero es un libro un poquito denso, un poquito, no es como de aventuras trepidantes, no es tal, es más un poquito politiqueo y relaciones entre hermanas. Entonces, bueno, si un niño te lo coge yo creo que no le va a gustar, pero bueno. Sí, que ya utiliza temas que son ya para personas más adultas, ya lo que dices tú, aunque luego la edad es verdad que es relativa. Sí, la edad es relativa, pero es verdad, esto pasa un poco, yo soy profe, que es verdad que cuando pones un libro a partir de 10 años sirve un poco de guía y de hecho es mejor casi que esté un poquito alto, porque si tenéis niños que lo veréis, si un niño tiene 10 años y le compras un libro a partir de 8, se que si ya leo de 10. Entonces me parece que a veces bajar mucho la edad, que se hace con la intención de llegar a más público, puede ser incluso contraproducente con libros infantiles. Sí, yo pienso lo mismo. Si lo compararas con el de Viajeros de los Sueños que escribiste, ¿tú crees que es para más...? Sí. De hecho, eso, hubo debate de adultos, juvenil y tal, y se quedó le pusieron al final eso. Yo cuando vi directamente a partir de 13, fue un plan de bueno. Porque a partir de 13, Viajeros sí que me parece que es para esa edad. Pero esto no es, ya digo, no va a haber nada sexual, no hay una violencia extrema, simplemente los temas y la forma en la que está contado, yo creo que, pues eso, para la gente con un poquito más... Pero vamos, que lo que dices de las edades, porque a veces vas en librería y están, por ejemplo, los de acotar, culpa mía y todo eso, están en juvenil, que digo yo. Sí. Sí, hay cosas que, bueno, yo creo que también cuando entra el marketing en la literatura, pues a veces todo se desvirtúa un poquito, ¿no? Porque está bien que haya distintos géneros literarios, pero creo que a veces lo sobreinventamos para como ponerlo de targeting, ¿no? Y a mí esto me da un poquito de pena a veces que ya se venden libros en plan con dos frases de enemies to lovers, libro, tal, y no te dicen nada más del libro. De hecho ahora ya está hasta los hashtags detrás que te los ponen en la contraportada, te ponen aquí abajo, hashtags. Claro, y me parece que bueno, me parece que es algo pues, a nivel de vista comercial, de marketing y tal, pero yo como lectora cuando leo el libro quiero que me cuentes de qué va el libro, ¿no? Sí, no que me digas, vale, tiene enemies flor, vale, pero sí. ¿de qué va? Sí, me quiero contar el libro. Bueno, pues ya que estamos, ¿de qué va las tres hijas del rey muerto? Pues las tres hijas del rey muerto es un reino fantástico en el que la religión está prohibida, pero la religión no tiene mucho que ver con la cristiana, tiene un poquito más que ver con la sintoísta. No es cuestión de fe, había dioses en el mundo, se veían y están en otro umbral. En este reino, como los dioses hacían cosas catastróficas a los grandes seres de pura magia, se prohibió la religión. Entonces los monjes están en unas montañas que hay al sur y no puede haber religión. El rey que hereda, esto es antes de que se empiece la historia, el rey que está ahí reinando, hay un golpe de estado porque también hay pues descontentos políticos, hay rebeliones un poco del pueblo, alguien se carga al rey esa noche y 3 monjes se llevan a la heredera mayor. Entonces, pasan 10 años o que era, como la princesa está desaparecida, van formando la segunda para que reine. Y la tercera, que se queda un poquito descolgada y no tiene familia y no tiene nada, se une a un grupo del ejército que se le conoce como los galgos, que son como un poquito niños soldados que entrenan para que protejan a la corona por encima de lo que quiere la corona. Así como, pues por ejemplo, hay un caso que cuentan, creo que esto se cuenta en el segundo libro, pero como es así anecdótico,
una reina quería matar a su propio hijo para hacer no sé qué, pues en ese caso matan a la reina porque les interesa el bien de la corona por encima de tal, son un poquito independientes dentro del ejército. Entonces, cuando la segunda va a coronarse, aparece la primera, que ha estado criada por los nobles, y ella tiene otras ideas de que quiere cambiar el mundo y quiere revolver la religión. Entonces, realmente la base de esta idea fue: quiero tres hermanas que quieran el poder, una es el clero, otra es la nobleza y otra es el ejército. Y entonces las tres buscan los tres poderes del ejército. Y realmente lo que hace la mayor, ella está mirando como muy a largo plazo, porque ve que si lo interpretan los dioses, el mundo se está quedando más estancado, que va a hacer falta un poquito como si estuviese contaminando el mundo a despedirse de los dioses, ¿no? No hay, los veranos pierden fuerza, los inviernos también, no hay tantas lluvias, entonces mira muy a largo plazo. La mediana mira a punto de vista medio corto, en plan ve las estrategias políticas, ve que esta zona está descontenta, ve que necesitan ceder aquí para ganar aquí, y la pequeña, al estar como en ejército en un sitio más humilde, ve al pueblo ya y ve las diferencias de clase y tal, es la más inmediata. Entonces es un poco entre las tres. Y este y el siguiente son parte del mismo libro, es una biología, este queda inconcluso y acaba en el siguiente que sale en febrero. Sí, porque está ya a las puertas. Sí. ¿Tenéis preguntas? ¿Qué velocidad de escritura? No es una pregunta. Es que yo soy constante, en plan, yo suelo escribir, ahora estoy un poquito tomándolo un poco con calma, estoy 25, pero solía escribir 1000 palabras al día, que son 2-3 páginas de Word todos los días. Entonces al final, aunque borres, porque borro mucho, sí que es verdad que al final pues son muchas palabras para escribir mucho, es que me gusta mucho escribir. Se lo ha pegado lo del habla también. Y es que hablo rápido también. Dime. ¿Cuál es tu método cuál es tu ritual para escribir? O sea, ¿eres de folio en blanco? ¿Eres de tomar notas en un papel y haces tu esquema? ¿O directamente lo que te surge? Pues soy muy de folio en blanco. Sí que yo he sido jugadora de... Sí que tengo como... Me gusta mucho pensar en el mundo y cómo son los personajes, pero luego ver cómo va pasando todo. Yo he sido mucho jugadora de rol y creo que mi forma de escribir es un poco como jugar al rol. Yo tengo el mapa, tengo los conflictos, tengo los personajes y voy viendo qué hacen un poquito. Como ya no puedo jugar con las Barbie sola en casa, pues juego con personajes. Sueltas y a ver qué hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que es verdad que a veces tengo que parar, reestructurar, dar una vuelta, o hay historias que no llegan a terminarse porque digo, esto ya se acaba sin sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor pues sería más metódica o si lo planease todo, pero la realidad es que cuando lo he planeado todo no disfruto escribiendo. Y yo al final para mí escribir es algo que me gusta muchísimo, que he disfrutado siempre y que quiero seguir disfrutando. Vale, o sea que vas sobre la marcha, o sea, no, hay personas que hasta que no lo tienen claro en la cabeza no empiezan a escribir una palabra. Sí, sí, sí. Tú no eres el caso, ¿no? No, pues sí, pero yo no suelo saber cómo acaban las historias. Yo empiezo y digo, a ver qué pasa. En la de Dios y Lobos, yo os lo conté, que yo estaba en plan diciendo, a ver quién muere. Y esta sí que sabía una de las cosas que iba a pasar al final, pero tampoco tenía claro cómo ni cuál se va a quedar ni nada. En plan, digo, a ver cómo va. A ver quién sobrevive. No me pasa sobrevive. ¿Tiras dados también a la hora de...? La verdad es que, a ver, para el tiempo sí, a veces sí, digo, va a llover, y tiro un dado, Es que los que somos de rol también lo hacemos. Claro, para ver el tiempo, digo, el tiempo es un poco aleatorio, entonces no. Y... tenía la pregunta en la cabeza y se me ha ido totalmente. Ahora con esto de los dados. Con este tampoco sabía cómo iba a terminar exactamente, en plan, sí que sabía ciertas cosas, pero al final, este libro para mí fue el que, en plan, es difícil de elegir un libro favorito de los tuyos, porque yo qué sé, ¿sabes? En plan, ahí entran muchas cosas en juego, ¿no? Pero de disfrutar de escribir, este fue el que más disfruté escribiendo. Es como totalmente lo que me gusta, fue súper autoindulgente, además era una persona pues perdiendo la cabeza y yo también lo escribí en la pandemia, que también hay que entenderlo. Pero... Bueno, claro, sí, a ver, ostras. Sí, que no sabes, en ese momento encerrados también... Claro, sí. Entonces era eso, y al final no sabía cómo iba a ver y cuando llegó fue como... Porque normalmente cuando llega un final tengo que reescribir volver atrás, cambiar cositas, introducir cosas y este fue como ir a tu hogar. Dije, es que la paso solo, ¿sabes? Porque menos tuve que tocar luego. Y eso que normalmente venir de una historia que se conoce y darle tu propia vida o tu propia voz es más complicado, me resulta más complicado. Es decir, voy a coger una historia que todo el mundo conoce pero la voy a hacer un poco mía. Entonces hacerlo así me parece más complejo en ese sentido, fíjate. Para mí no. Luego no me parece más complicado y aparte creo que cuando cuentas un retelling y cuentas una historia que todo el mundo, porque aunque no nos hayamos leído Barba Azul Pero todo el final, pero lo conocemos. claro, y ya hay una puerta y tú sabes
que estás ahí ya en tensión de por qué está la puerta, ¿no? Y si estás con un retelling de Blancanieves y aparece una ancianita, ya estás así como... Entonces creo que puedes jugar no solo con lo que estás contando, sino con lo que está en la cabeza de todos los que tenemos. Pero si le das la novela a alguien que no ha leído a Arzur y no conoce su historia, la disfrutará igual. Yo creo que sí, se entiende perfectamente, sí. Porque no hace falta haberlo leído para conocerlo, claro. Pero sí que es verdad que yo creo que si lo conoces, pues tiene ciertos guiños que ya estás más en tensión, ¿no? Te ayuda un poco. Sí, creo que ayuda. Más que escribirla a eso, al juego que es el lector al final, ¿no? Aquí está la puerta, aquí está la llave, aquí está no sé qué. Y la gente está ya en plan de... ¿Qué crees que es lo importante a la hora de escribir una novela de terror? ¿Qué crees que es indispensable a la hora de escribir terror? Porque yo creo que cada género tiene un poco sus claves y hay cosas que tienen que estar sí o sí. Yo creo que en el terror... Claro, creo que si no está bien definido, como si el ambiente no... La ambientación, creo que con una ambientación muy plana no tiene mucho sentido leer terror. Si contásemos así, pues... se van a un campamento y aparece uno con un cuchillo y mata a uno y luego mata a otro y tal, por mucho que yo defina los apuñalamientos, no está la ambientación, no está el personaje, no hay ninguna implicación real y creo que no sería muy efectiva, ¿no? Mientras que si con que la ambientación esté bien, muchas veces no te hace falta empatizar mucho con el personaje. A veces los personajes de Lovecraft, por ejemplo, a mí me encanta Lovecraft, lo que es la creación del mundo, pero los personajes les es bastante un poco, que te dan un poco igual, generalmente son un poco destacables y aún así entras en su juego, ¿no? También es verdad que si aparte, pues eso, como hemos dicho antes, como cogemos un ejemplo El Resplandor y tienes a un niño que enseguida tal, que saca la ternurita, pues entra otro tipo de sentimiento en juego y es otro tipo de historia. Pero yo diría que la ambientación tiene que estar muy bien cimentada para que te funcione, ¿no? Uno de mis libros favoritos es Siempre hemos vivido en el castillo y ese libro sin ambientación no sería nada. Es buenísimo. Y la forma en la que ella te cuenta es muy... como que va a las entrañas directamente, cómo juega con la tierra, cómo hace no sé qué, cómo va pensando a sí mismo, es que es una burrada, es que es Lidia Jackson. Quería preguntarte, ¿cómo de buena crees que es Mariana Enríquez escribiendo novelas? O sea, novela cuentos de terror. A mí me encanta Mariana Enríquez. Sí que es verdad que el último libro, el de... ¿cómo se dice? El de las cosas oscuras, no. Sí, cuentos tenebrosos para personas... Es que es un título un poco raro, mi defensa. A mí es el que menos me ha gustado, Es que es un poco más creepypasta, me parece la versión, ¿no? Como típica leyenda urbana y la coges, pero tiene otros que me parecen los peligros de fumar en la cama o demás, me parece que eran increíbles. Todavía me acuerdo de uno de los cuentos en los que era que los chicos que desaparecían, porque además ella juega mucho con pues con la pobreza de... Ella es argentina, esto me equivoco, ¿verdad? Sí. La pobreza de ciertos sitios de Argentina, cosas reales que han pasado, cosas tal. En uno de los cuentos, la gente que desaparecía, que es algo que pasa, y que te va contando, de repente todos esos niños desaparecidos volvían. Y volvían en silencio, y volvían a contar, y era tan como inquietante, y además puedes a denunciar algo que pasa y cubrirlo de terror. Me recuerda el realismo mágico, pero con terror. Claro, lo de desaparecer es un poco... más que desaparecer, que se lo llevamos, ¿no? Claro, sí, sí. Pero vamos, que sí, efectivamente sí. Y el de Nuestra parte de noche, por ejemplo, también tiene muchas partes reales, juntada con toda la imaginería que tiene y con la... Imagino con la cultura propia de allí de las... no santería, pero las... estoy hablando fatal. Sí, las creencias. Las creencias de allí y todo, me parece que es que mal, sí que es verdad que coincido contigo, que el último me gustó un poco menos. Yo creo que a lo mejor ya estaba un poco exhausta, ¿no? Ya a lo mejor necesita pararse un poco y... Sí, es que me ha recordado un poco la típica leyenda urbana que te sale en Facebook, un poco algunas de las historias. Escrita muy bien, porque ella escribe maravillosamente bien, pero es verdad que me parece un poquito menos ella. ¿Y te has pensado alguna vez hacer un guión para cómic y hacer algo con alguien que dibuje? Tengo una amiga que es ilustradora, ya no ilustra, pero porque se dedica ya como está algo de diseño de personajes o algo así, ¿no? Pero en su momento sí que hablábamos de hacer cositas juntas y teníamos, más que hicimos un cuento infantil juntas, que como lo cogió una editorial pequeñita, luego cerró y nunca llegó a ninguna parte. Pero sí que pensábamos hacer una historia medio contada, medio novela gráfica, medio escrita. Pero luego es verdad que si escribir a dos manos ya es difícil, a dos manos no, a cuatro manos. Juntar gráfico, y eso que era ella es de mis mejores amigas, pero juntar la parte gráfica con la parte escrita es más complicado, porque también son dos lenguajes muy distintos, ¿no? No es que lo rechacemos, lo hemos ido posponiendo poco indefinidamente,
pero es algo que sí que me gustaría, pero me intimida muchísimo. ¿Y una pregunta? Bueno, sí, quería preguntarte, ¿alguna vez cuando has mandado tu manuscrito a una editorial te lo han modificado bastante o te han puesto trabas para poder publicarlo? Sí, bueno, más que modificarlo bastante, por ejemplo, el de Es un árbol que en el bosque estaba contado en primera persona por la protagonista de Escamino. Y me dijeron que lo cambiase a tercera, que fue un cambio bastante que he tenido que hacer porque al final es algo que parece muy fácil, de primera a tercera, pero claro, es reescribir absolutamente todo, quitar cosas y tal. Y bueno, no sé si a mí me terminó de convencer el cambio, de hecho me dicen mucho, es una tercera persona muy centrada, y yo tan centrada como la primera, ¿no? Lo dije. Luego sí que es verdad que con algún otro libro, de hecho de Lobos y Dioses, una editorial me propuso, pero hacer como también, te lo cogemos y hacemos tal y tal y tal. Y dije, mira, no, o sea, me parece que era cambiarlo tanto que no me merecía la pena. Claro, ahí tienes que valorar, si yo de hecho de una roca en el bosque, no es que me arrepienta, pero si volviese atrás no lo haría. Pues sí que es arrepentirse, tío. Luego otra cosa, tú como escritora de literatura fantástica, ¿tú crees que la literatura fantástica vaya a algún punto en que ya se estanque y ya todo está escrito? ¿O yo creo que no. ¿O todavía puede haber algo que dentro de toda la amalgama que hay de literatura fantástica todavía sorprenda? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final, es que los recursos son infinitos, ¿no? Y muchas veces es tan fácil cambiar un libro entero, cambiando simplemente la perspectiva con la que lo cuentas. En plan, imagínate El Señor de los Anillos y lo cuentas el Pipí. Sería otra historia, sería otro libro muy distinto, ¿no? Entonces, cambiando la perspectiva, cambiando el tono, cambiando tal, hay muchas combinaciones, y ya no hablar de cambios como mucho más grandes de pues, la sociedad, las criaturas que lo habitan, la mezcla de géneros. Me parece que, a ver, a lo mejor de aquí a cuando el sol nos consuma así, ¿no? De entrada creo que no creo que lo veamos si llega a pasar, me parece que siempre va a haber algo nuevo. Porque también, yo que sé, coger a lo mejor, que ya se está haciendo, coger al villano como protagonista. Sí, bueno, eso te da otra perspectiva al final de una misma historia. Sí, que eso es eso es algo que tampoco se utiliza mucho. Bueno, es que por ejemplo en la épica al final no se utiliza tanto porque... Pero sí que siempre ha habido también villanos que cambian, que son protagonistas o personajes protagonistas que no son tan buenos, ¿no? En plan, que hacen cosas tal. Yo creo que siempre ha estado un poco ahí. Y creo que a veces también nos volvemos un poco locos con reinventar la rueda y con decir, voy a hacer algo que nunca se ha hecho, es en plan la originalidad, eso no está tanto en hacer algo loquísimo y tal. Y además nos creemos los más originales y luego cuando miras de hemeroteca ves que todo lo ha hecho alguien antes que tú, ¿no? Pero eso, yo creo que es la visión, en plan, yo haga lo que haga, seguramente ha habido alguien que lo ha hecho tal, pero mi visión es lo que quizá no esté tan presente. Pero una cosa como Nosferatu, por ejemplo, es el protagonista claro, sí, desde el primer momento, ¿no? Sí, efectivamente, o El perfume, estaba pensando, ¿no? También. Es él te cuenta la historia y es un ser despreciable, en un momento quieres que le vaya la cosa, ¿no? Bueno, la novela de You, por ejemplo, sí, es terrorífica, que es muy terrorífica. Me pasa conmigo. Ya, pero siempre se te pones en el punto de vista y te ostras, estoy claro, viendo... si lo contase Beck en el primer libro, se lo deja contar, sería terrorífico. Es una novela de stalker, de siniestra, tal, no sé qué, pues que lo cuenta él y encima lo cuenta desde un punto de vista ligeramente cómico, después sí, claro, muy divertido, pero que si te paras a pensarlo, es verdad que es un villano de manual. Sí. Siempre es muy divertido. A mí en general eso me gusta mucho cuando lo narran los villanos, pero sí que me parece que ha estado mucho más presente de a veces lo que creemos, ¿no? Que lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor no tanto en géneros como fantasía épica, como cuentos, como tal, muchas veces el género te limita un poco quién puede ser el protagonista o quién suele ser el protagonista. Pero si a lo mejor un cambio así también puede ser interesante. Me parece interesante, vamos. ¿Más preguntas? ¿O sigo yo? ¿Qué autores te resultan a ti inspiradores a la hora de escribir? Porque siempre tenemos como algunos autores de cabecera, por decirlo de alguna manera, que son o los que nos gusta leer mucho, o los que nos ayudan o nos inspiran a la hora de escribir. Yo creo que mi autora favorita es Shirley Jackson, que ya he mencionado antes, es que me encanta. Luego también Stephen King me gusta muchísimo, y más actuales por Stephen King está ahí. A ver, por ejemplo. Sí, está mayor ya. Los mato ya, como he crecido leyendo, no parece que no está nada mal el pobre. Pero Gary Hendrix me encanta.
Gladys Hendrix hace una cosa que yo sería incapaz, pero que admiro muchísimo, cuando mezclar el terror con comedia, y que bien lo hace, Sí, no, muy bien. porque hay momentos que pasa de ser terrorífico a te estar riendo a luego tal, y además las premisas son súper absurdas de esos libros. No dejan de... O sea, Pero yo un creo que grupo de son... rock vende su alma para triunfar, y, dice, bueno, o sea, y luego realmente te monta toda la historia, o el de un grupo de vecinas de los años 60 que tiene un club de lectura, una sospecha que el vecino es un vampiro, pero luego la historia es terrorífica, pero a la vez tiene ese punto de comedia, ¿no? Es un brutal. Tira mucho de cultura popular cinematográfica. Por ejemplo, yo leí, cuando leí el de Final Girls, sí. me reía un montón porque siempre había como muchos guiños a lo que son las películas de los 70, de los 80, de principios de los 90, así, de terror, los slasher. Claro, efectivamente. Entonces es muy divertido porque dices... Sí, es que Venimos de esas almas se nota además que el tío le encanta el rock porque la forma en la que está narrada, cómo coge las aperturas, dices, se nota que le gusta. Y el de Final Girls es un homenaje y a la vez crítica de todos los slasher, pero una crítica no una crítica de alguien que no le gusta el género y dice lo de fuera, sino una crítica de alguien que lo disfruta pero ve los fallos, ¿no? Y lo que hace para hacerlo original es decir, vale, pues en vez de ser una Final Girl normal, es una Final Girl que ha sobrevivido y es 20 años después. La mujer tiene 40, 50 años. Sí, tiene está su enrollada apoyo, todavía. Y tú vas viendo, esta es la de Pesadilla en el Mesquite, esta es la de Viernes 13, esta es la de tal, es muy entretenida de leer. Es muy divertido. ¿Pero cómo has dicho que se llama? Porque no lo conozco. Gladys Hendrix. Gladys Hendrix, sí, es brutal. Es brutal. Tiene el de... Si te gustan los slasher, sí. el de ese grupo de apoyo para las Final Girls es muy divertido. Y luego el del grupo, ¿cómo era? El de Club de Lectura para Matar Vampiros también es muy divertido. Ese es muy divertido y para mí es el mejor suyo. Y luego es el de Casa Encantada. A mí se me encantó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo vender una casa ¿Cómo encantada? vender una Porque casa ese título encantada? dices, ya está. O El exorcismo de mi mejor amiga. Este también. Sí. Y luego también Katrina Worth me encanta. Katrina Worth es las ambientaciones que hace, las narraciones poco fiables, cómo te da la vuelta. Yo me acabo de leer La Bahía del Espejo y según la terminé tuve que volver atrás y volver a empezar a leerlo todo y decir, es que todo encaja, estaba aquí. Pero me lo había contado, pero... Te da vueltas de campana la autora, o sea que es una locura de... llega a un punto y luego te das cuenta de que este personaje nunca ha existido y luego este tal porque este tal no sé qué, bueno, las cosas que son brutales, ¿no? O sea que para ti esos son tus personajes de cabecera, ¿no? Sí, en cuanto a terror creo que sí, lo sé. No, es que lo de Katrina Ward con la casa al final del Nerd, no sé pronunciarlo, Nerd del Street o como... Ni del Street, creo que es, ¿no? Sí, sí. Esa es lo que dices tú, te da vueltas de campana y tú estás leyendo, te has montado toda una película en tu cabeza. En ese libro hay un capítulo, de repente hay capítulos que están narrados por el gato. Así, diciendo, ¿qué me haces? Y luego cobra un sentido que es espectacular y te pones los pelos de punta cuando comprendes por qué el gato narra. Es que es brutal ese libro también. Además tú te empiezas a montar paranoias en tu cabeza de, sí, es el gato, pero realmente sí, y luego no tiene nada que ver. Nada que ver con lo que has pensado, efectivamente, sí. Es como una mentira dentro de otra mentira, dentro de otra mentira, así como todo Catriona, es brutal. Esa la tengo que leer, me la ha recomendado eso del club de lectura, siempre me la recomienda, hay una compañera que siempre, bueno, tú la conoces, Mercedes siempre es como, hay que leerla porque es muy buena, porque no sé qué. Sí, Además yo creo que ese es el libro que tiene firmado el del gato porque le dibujo un gatito. Me dijo, lo tengo firmado porque le dibujo un gatito. Sí, que ahora cobra sentido también eso. Y luego en fantasía sí que es verdad que es un clásico, pero a mí Tolkien me cambió un poco la vida. Yo luego El Señor de los Anillos me gustó muchísimo. Hobbit también, luego El Silmarillion no me llega a encajar con él. Y así más moderno, Holly Black también me gusta muchísimo cómo escribe, no sé, tengo... Ahora estoy con el libro de la noche, que me queda de ella por leer. Ese es el que leí yo. Sí. Me gustó mucho. Y luego se vendrán todos los referentes, pero vamos... ¿Y Silvia Moreno? Me encanta. Casi todo. A ver, bueno, Silvia Moreno tengo una cosa con ella. Cuando leo a Catriona Gladys sé que me va a gustar el libro. Y con Silvia hay libros que me han encantado, porque Gótico me encantó, Dioses de Jade y Sombra, pero luego hay otros que no. La hija del Dr. Moreau, por ejemplo, que lo leí con muchísimo tal, yo no encajé tanto con ese libro. Sí que me parece que está muy bien escrito, pero no terminé de convencerme. Es que te lo pregunto porque yo me he leído La Novia Roja. Sí. Lo terminé ayer. Y es que hay elementos en la novela que me recuerda a Gótico. Sí. De hecho, yo cuando me leí Gótico lo veía también, digo, bueno, al final yo creo que las dos vivimos mucho de Cumbres Borrascosas también para esta novela, entonces se nota también en cierta parte, ¿no? Pero sí, efectivamente, Gótico me encantó y la casa podría ser esta. Sí. Es que me recuerda en el caso de que Camila está todo el rato como que siente como la percepción de algo en la casa. Y cuando yo me leí Gótico, igual, yo decía, pues me suena un montón a Gótico.
Pues yo te preguntaba que si bebes principalmente curme por las cosas o bebes más de gótico. Desde este caso gótico lo leí después de escribirlo, así que decido simplemente que se coinciden bastante, ¿no? Pero al final, claro, la ambientación gótica, por ejemplo, la casa es también, pues yo me la imagino un poco como la casa de La Cumbre Escarlata, la película. Ese tipo de casa, ese tipo de ambiente, ese tipo de vestimentas, me lo imagino muy así. Y claro, al final yo creo pues eso, que porque en gótico también se menciona muchísimo cómo por las cosas, yo aquí no tanto, pero es un libro que me marcó muchísimo, me gusta muchísimo esa ambientación, ese aire como tan denso, tú ves la casa oscura, tú ves tal, entonces yo creo que al final se nota, pues claro, impregna mucho ambas novelas, ¿no? También hemos leído, imagino, las dos muchísimo a Poe, a Becker, era tal, ese tipo de literatura gótica. No sé. Y una cosa, de las novelas que has escrito, ¿cuál te gustaría que llevasen al cine o a hacer una serie? Uy, pues no lo sé, la verdad es que no... ¿O cuál ves tú que es más cinematográfica? Quizás Una Volcán en el Bosque, porque la veo más fácil de adaptar, porque al final pasa en la Sierra de Madrid, no hay nada así sobrenatural y tal, quizás eso, si Una Volcán en el Bosque será más fácil de adaptar. Hombre, si viniste Guillermo del Toro y me lo preguntaste, pues quería este o claro. una cosa sobre tus huesos, ¿no? Depende de... Porque Barba Azul han hecho pelis y quiero decir que es bastante famoso, así que esa seguramente podría. Sí, eso podría ser. Pero tiene que tener una buena, lo que dice ella, tiene que tener una buena ambientación. Ah, bueno, claro. Claro, Para que sí. funcione, entonces tiene que ser alguien Hablando que de esté una buena acostumbrado, película, ¿no? no hacer un... Una buena película. Claro. Pues sí, a lo mejor de La Novia Roja. Yo siempre pienso, es que ¿cómo harían los efectos especiales? A día de hoy, fácil. Pero es más fácil. Sí, Porque había películas en los 90 que ya tenían una ambientación espectacular, ahora Sí. mismo que tienen todo a su alcance. no, y hay películas que son, pues los 90 y tal, pero que han envejecido súper bien. Sí, exacto, por eso. John Poltergeist, por ejemplo, me parece que la sigues viendo y sigue dando el mismo miedo que entonces, ¿no? No sé. Y incluso bueno, a mí una de mis películas favoritas, que es Entrevista con el vampiro, me parece que igualmente ha envejecido muy bien. Mucho que no la veo. Yo ya también hace mucho que no la veo. Sí. Pero sí que es verdad que, bueno, yo es que hice un trabajo sobre ella en cine. Entonces, claro, porque era coger una película y adaptarlos ahí a hacer una tesis sobre ella y era como está el libro, había leído el libro y me gustaba. Aproveché y lo tuve que ver, pues eso ya a mitad de los 2000. Entonces, vi, claro, es del 90, Sí. o del 91, entonces verlo ya como en 2007, 2006, era como se veían las diferencias, decía, jolín, sí que se nota aquí. Sí, sí que es verdad que yo creo que tanto en el cine como en los libros, muchas veces también, a veces menos es más, muy queda más relevante si utilizas los recursos que tienes, lo haces justo para tal, que si no, si metes 3 unicornios, 5 dragones, tal, no sé qué, una pelea, no te enteras de mucho y acabas con tal, ¿no? Y es verdad que hay muchas películas de estas así que seguramente no hubiesen sido efectos tan locos, porque de hecho las películas que han envejecido muy mal después son efectos digitales muy pronto, que todas las sombras, pues, no es muy creíble, ¿no? Y Entrevista con el vampiro, o aquí en España Tesis, son películas con muy poquito Guau, hacen Tesis súper es bien, bien, ¿no? sí, Tesis es buenísima. Sí. Tesis es de mis películas favoritas. Lo cual no sé qué dice de ti, pero No, bueno. ya, no se lleva a juzgar esto. Es que me pareció muy interesante, además en esa época, cuando se hizo, que no estaba lo digital, no era tan común, los creepypastas y demás, que pudiera haber la opción, o que pudiera existir de verdad un grupo de gente que grabara ese tipo de cosas y luego vendiera la cinta. Y existe, ¿no? ¿Sabes lo que Sí, pero me refiero que en esa época no se sabía, ¿no? En los 90, principios de los 2000. Sí, no estaba tan... No estaba tan claro, entonces era como muy terrorífico pensar, ostras, eso pasará en mi universidad. De hecho, ¿Eso ¿conocéis la sucediera? facultad? Yo vi la película en la Yo biblioteca de allí, que se podía ver, tú veías un pasillito. y- Claro, yo te lo digo por eso, porque Yo conocí la yo estaba en facultad Ciencias después. Matemáticas en ese momento, que está bastante cerca, y fuimos a verla allí, porque es un poco de la generación de Amenábar. Sí. Quiero decir que comparto edad con él, y fuimos a verla allí, la verdad es que es todavía más... Claro, yo no sé si estaba la opción, pero es una cosa que yo recomiendo si se puede, porque estaba, tú podías alquilar el vídeo y verlo allí, y es que es el pasillo donde se mete, ¿no? Claro. Y estamos viendo la película, entonces es una cosa como muy... Pero yo conocí la facultad después, Mm. porque yo estaba en la autónoma, entonces. Ah, bueno. Pero como tenía una amiga allí, una de las veces que fui me dijo, ¿podemos pasar por audiovisuales? Y entonces la obligué a ir conmigo y ya no sabía dónde se metía y yo estaba flipando. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa? No sé qué. Sí. O sea que es que fue una película que a mí me gustó mucho. Porque yo creo que también coger temas que son reales también es muy terrorífico, ¿sabes? Cosas que te pueden pasar
Yo creo que al final el terror eso funciona muy bien, porque tú te puedes coger una premisa súper loca, pero al final lo que te da miedo es algo que te puede pasar también a ti, ¿no? En esta historia hay muchas cosas, pero hay hay como un ambiente sobrenatural, que tú sabes pues, que normalmente no ves una casa y tal, pero lo que subyace un poco también pues, son los celos con la familia, el tal, no sé qué, y es algo que sí que nos apela a todos. En general eso, ¿no? Antes has dicho que como que el terror es algo que cada uno nos da miedo a las cosas, sí. Pero sí que es verdad que hay miedos muy universales, que a todo el mundo da miedo a la muerte, nos da miedo perder el control, nos da miedo no entender lo que pasa, nos da miedo que las cosas no estén encajando, entonces yo creo que hay muchos terrores que sí que son más universales. Con eso conectas más rápido, yo creo. Todo el mundo llega a conectar. Me parece mucho más difícil la comedia, porque la comedia sí me parece complicadísimo, en plan hacer reír a alguien y un chiste a uno le hace mucha gracia, al otro no le da igual, no sé. Y el terror creo que siempre es más... un poquito más universal. Sí, yo creo que también incluso con la ambientación y demás es fácil que entres. Aunque luego te genere más, te genere menos terror, tal, es fácil entrar en el terror en cuanto te pone una buena ambientación. Entras enseguida, empiezas a ver cómo es no sé, lo percibes, ¿sabes? Lo notas, si es muy oscuro, te imaginas tu casa oscura y dices, ostras, y si en mi casa empiezo a ver ruidos. También hay gente que dice, yo no puedo leer terror porque me sugestiono, y luego empiezo a oír ruidos y lo que he leído ni si pasa. Sí. Luego aparte es verdad que el terror no te tiene que dar miedo para disfrutarlo, es la parte buena, en plan, a mí es muy difícil asustarme con algo, sí. pero lo disfrutas igual, estás ahí, como que te llama la atención. La tensión, a mí lo que me gusta es la tensión que te genera. Sí. O sea, yo no tengo miedo, a mí no me da miedo, yo he jugado juegos, yo tengo amigas que de verdad me dan pánico los juegos de terror y no pueden jugar, no pueden tener miedo. Me da pesadillas, entonces, yo no, o sea, yo es verdad, yo los juego y yo los disfruto. Pero sí que la tensión que te genera, yo recuerdo la primera vez que vi también Rec, por ejemplo, me generó muchísima tensión. Es que yo recuerdo un videojuego, ¿conocéis Silent Hill? Sí. Salió una versión que era PT, que era solo como un trailer. Sí. Y era... Guillermo del Toro estaba Guillermo del Toro también, ¿verdad? Estaba no sé qué. Y tú estabas jugando, además no estaba sola, estaba con amigos, pero llegaba un punto que ahí yo no podía agarrar el mando, se me agarraba de eso, no pasaba, así que me dio muchísimo miedo. Pero sí, Guillermo del Toro, un poco Kojima son dos grandes del terror además. Entonces... Y es verdad que como ese gusanillo que te genera el terror, la inquietud, sí, ¿sabes? Y ahora qué va a pasar, que estás ahí en tensión, yo creo que eso, no sé, aunque no te dé miedo, te atrapa esa sensación. Y aprovechando esto, quiero decir que bueno, la portada fue idea del... bueno, esto fue gracias al editor, que me propuso, se quería que hiciese la portada Borja González. Borja González es un premio nacional de cómic, es un hombre que yo admiro muchísimo. Y yo vi el estilo y fue en plan de, es que, bueno, adelante, si crees que pasemos toda la vergüenza pública de decirle a Borja González que lo haga. Además, trabajamos muy poquito tiempo porque este libro como que empujaron por él 2 editoriales. Y yo tenía, había firmado otros libros, solo tenía como 3 días para publicarlo, que no sé de hecho casi los tiempos, o tenía que esperar el 2025. Entonces, bueno, ahí, entre que yo vi a una que estaba mucho más interesada, así como que cuidaba muchísimo más para salir, que fue un plan de, mira, dormir, ¿no? Tenía poquito, quiero decir con esto que tenía poquísimo tiempo para todo, estaba tal. Y se lo propusieron a Borja González. Y Borja González no solo aceptó, sino que él leyó el libro para hacer la portada, y yo me plan de... No suelen hacerlo, ¿eh? Muchos. Pero por eso te pregunté antes acerca de la del cómic, porque la portada ya incita un poco a verlo, ¿no? Sí. Y insisto que no lo conocía, lo acabo de ver, Sí. ¿vale? Pero por eso te hice la pregunta, pero es habitual, o sea, no habitual, sino que si eres bueno haciendo cómic, lo normal es imbuirte bien en la historia para graficar bien lo que te está contando el que lo ha escrito, por así decirlo. Pues sí, pues que fue una pasada, en plan, yo aparte de que el estilo me encanta, pegaba muchísimo para el libro y que quise hacerlo y que me dijeron, siempre te preguntan, ¿tienes alguna idea? Y yo decir, no, pero bueno, sabes, en plan, digo, a lo mejor una novia entera manchada de sangre y tal, y él, como se había leído el libro, me dijo, mira, porque la primera escena lleva con todo el vestido lleno de sangre, dijo, vamos a hacerla solo con las manos manchadas de sangre, porque tú cuando empiezas a leer el libro, te da la impresión de que ella ha hecho algo malo, pero se va manchando de sangre a medida que lees el libro. Entonces, que se haga un poquito, tal. Y fue un plan de, me pareció brutal el razonamiento, dije nada que decir, yo ya me voy a mi casa, lo hizo todo él y no sé, estoy enamorada de la portada. Cada uno su sitio, ¿no? Sí, no, además,
yo no suelo ser exigente porque suelo dejar que trabajen los profesionales que para eso saben de ilustración. Yo puedo hacerte un monigote así con 4 palos, pero no entiendo ni de colores, ni de composición, ni nada. Y la verdad es que en general me gusta mucho todas, cada una tiene un estilo distinto, pero es eso, en plan, son ellos los que controlan de esto y si en este caso que se pudo leer el libro para saberlo, pues brutal, no sé. ¿Sí? Una cosa, has dicho que desde muy pequeña has leído cuentos, tus padres han leído cuentos tradicionales y todo. En tus novelas, ¿hasta dónde se te puede conocer? O sea, ¿hay algo que te ha pasado, biográfico o algo que tú hayas volcado en tus novelas? No. No, me refiero, normalmente cuando la gente escribe, Sí. siempre se deja guiar por sus experiencias personales o por algo que le ha pasado y aunque lo haya cambiado, pero en sí encierra algo biográfico. Sí que ¿Hay algo que pueda decirte? Sí que es verdad que al final se nos escapan cositas tontas que no te das cuenta, ¿no? Yo a veces me di cuenta de que muchos de mis personajes, por ejemplo, tienden a ser un poquito herméticos, y es verdad que yo soy una persona un poquito hermética también con los demás, y son las cosas en las que no te das cuenta que vuelcas. Sí que es verdad que como yo les llevo a sitios tan extremos y me gusta hacer personajes tan extremos, no son tanto... yo no me siento identificada con ninguno de los personajes que... ¿O te basas en alguna persona que conozcas? ¿En un amigo, en el vecino del quinto o algo así? En esa persona que te hizo En un daño. posible vecino, por ejemplo, en esa. A veces los secundarios. En Sin árbol que en el bosque, por ejemplo, hay varios secundarios que son personas que conozco, que he conocido o tal. Pero bastante poquito en realidad, ¿eh? Los suelo... Estoy pensando, pero no solo... Desde luego, conscientemente no. Y seguro que se me escapa algún rasgo o alguna cosa. Pero a veces en Viajeros de Sueños hay una profesora de biología que se llama Raquel, que es mi amiga Raquel. ¿Vale? Porque claro, sale muy poquito y así. Y a Miriam la puse una vez de villana en un cuento infantil. Pero cosas pequeñitas así. Está con su beneplácito eso. No, que, a ver, triple, de que, es que me he leído, no todos, pero casi todos tus libros. ¿Qué? Esos no van, sí, justo los que hay ahí, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la relación entre hermanos es una constante en tus novelas. Sí, ¿ves? Esas cosas sí que me... Es como, reflexionas mucho sobre eso y también el rol de la familia como en todo. Sí. De diferentes maneras, diferentes perspectivas, pero sí que hay como un hilo ahí que se nota que te gusta. Sí que es verdad que se me acusó mucho de escribir malas madres, lo cual tampoco voy a tal, pero me gusta mucho, más que hacer malas madres, jugar con el papel de madre, por ejemplo, porque creo que en general en la literatura, cuando un personaje es madre ya no tiene más características. Y me gusta mucho crear distintos tipos de madres. Por ejemplo, Sin árbol que en el bosque, la protagonista tiene una relación con su madre, la abandonó y luego volvió a su vida. ¿Quiere decir esto que la madre es una malísima persona? No. Quiero que veas que es una persona que tenía su problemática, su tal, no sé qué, hizo lo que pudo para sobrevivir. Aquí en este caso, la relación con la madre está muy en segundo plano, pero también es muy complicada, ¿no? Y la relación con la hermana aquí es muy importante por los celos. Bueno, las 3 hijas de muerte son las hermanas que se no hacían nada. Sí que es verdad que yo sé lo mismo, las hermanas. Sí que me gusta muchísimo jugar con relaciones familiares. Creo que los hermanos son una cosa fascinante. Porque son personas que les conoces desde siempre, pero no dejas de desconocerles y volverlos a conocer. Porque vamos creciendo como a la vez. Y yo con mi hermano he tenido momentos de no nos aguantamos, de le tengo celos, de él me admira muchísimo, de tal, y es continuo, creces, te vuelves a encontrar, creces, y ahora que somos adultos los dos, yo a veces pienso, pues que claro, le están conociendo, pero no de la forma que la que he conocido yo a mi hermano toda la vida, ¿no? Y él a mí. Creo que son relaciones muy intensas y muy cambiantes, y que en general la familia da mucho... Hay muchísimos temas que pueden salir ahí, ¿no? En plan de si tienes un padre o madre autoritario que no deja tal, a lo contrario, un padre o madre que te da todo, pero no sé qué. Entonces creo que son tan intensas que me gusta muchísimo explorarlas. Es verdad, porque en varios libros que he leído yo tuyos lo mismo. Pero claro, además lo hablamos también en el club. Precisamente lo del tema de los hermanos, Sí. por de lo obsidiosa, la relación tan tormentosa que hay entre las hermanas. Sí, sí que es verdad que yo exagero, en plan, hombre, hay cositas, lo que comentabas, que hay cositas que a lo mejor pueden salir pues de celos, de tal, de no sé qué, y para las novelas lo exagero hasta el extremo, en plan, yo nunca he querido matar a mi hermano. Bueno, así, como que se me da Que tú te acuerdes, vamos. que yo me acuerde.
o mi madre nunca me ha querido abandonar, espero. Pero sí que hay momentos que yo creo que me gusta como exagerarlos para explorarlos en la ficción. Y si hubiésemos vivido en un sitio más extremo, y si hubiese pasado tal cosa, y si hubiese tenido tales preocupaciones, ¿no? Entonces, llevarlos eso. ¿Tenéis alguna preguntita más? ¿No? Pues yo creo que hasta aquí de momento. Bueno, luego ya ahora podéis hablar con ella en privado, ¿eh? O sea que muchas gracias por venir, eso es lo primero. Uy, sábado, como hemos dicho, además tan frío y demás. Muchísimas gracias por las preguntas y por participar, que estén mucho más de Gracias. estar aquí. Gracias. Gracias. Y ahora ya, pues Marina va a firmar los libros que traigáis. Si queréis alguno, los tenemos aquí. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muy bien.